Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo. Citlali Pérez y Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Estamos listas para presentarle la información más destacada del Poder Judicial Federal. Hoy es martes 16 de mayo del 2023. Comenzamos. La Corte pospuso la discusión de dos acciones de inconstitucionalidad en las que se pedía invalidar diversas disposiciones de la Ley de Archivos de Yucatán. Recibir pensiones viola el principio de retroactividad protegido por la Constitución, determina la segunda sala. La conciliación es una alternativa para la solución de conflictos laborales sin llegar a juicio. Hace apenas unos minutos concluyó la sesión de las y los ministros de la Suprema Corte y Mario López Peña nos tiene los detalles de la información. Adelante, Mario, te vemos y escuchamos. ¿Qué tal, Citlali? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. La acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la Ley de Archivos de Yucatán quedó en lista por petición del ministro ponente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Estas fueron las razones. Como había acordado la vez pasada que este asunto quedó listado para verse en sesión pública, hice los ajustes en cuanto a algunos comentarios que varios de ustedes amablemente me hicieron llegar. Estos cambios los incorporé en hojas sustitutos el día de ayer. Por lo tanto, sugeriría amablemente si se pudiera posponer este asunto para que tuviera todo el mundo tiempo de estudiar los ajustes que se le hicieron al proyecto. Te comento, Citlali, que este asunto será revisado por el Pleno en la sesión del próximo lunes. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Mario. Pues ahí tiene la información desde la sede alterna de Revolución, lugar en donde en esta ocasión se llevó a cabo la sesión del Pleno. Y en más noticias, la segunda sala de la Corte estableció como criterio que el artículo 4º transitorio del decreto que reformó las leyes del Instituto de Pensiones y para los servidores públicos de Jalisco, que prevé la modificación y reducción de las pensiones que se hubieran entregado con anterioridad a la entrada en vigor de dichas reformas, transgrede el principio de irretroactividad de la ley. La sala explicó que el derecho a las pensiones por jubilación, edad avanzada, invalidez, viudez y orfandad se otorgan en el momento que el trabajador se ubica en los supuestos y cumple con los requisitos previstos en la ley para recibirla, además de que el pago será mensual y de forma vitalicia, formando parte del patrimonio jurídico del pensionado. En consecuencia, la norma impugnada viola el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 constitucional, porque desconoce el derecho adquirido conforme a la normatividad vigente al momento de su otorgamiento, motivo por el cual no resulta válido que se pretenda reducir el monto de las pensiones ya otorgadas conforme a la nueva normatividad vigente. Y el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer a través de redes sociales en qué consiste el derecho al debido proceso, derecho humano que garantiza a toda persona un juicio justo, en el que con plena igualdad sea escuchado públicamente por un tribunal independiente e imparcial, en el que se aseguran las herramientas necesarias para la defensa, cumpliendo con todas las formalidades que establece la ley. Se trata de un derecho fundamental que debe observarse en cualquier procedimiento legal, defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. Y en la serie conmemorativa de la reforma al sistema de justicia laboral, 4 años, 4 retos, juzgadores federales abordaron el tema de conciliación, mecanismo alternativo para resolver un conflicto laboral sin necesidad de llegar a juicio. Se trata de un derecho humano que permite resolver los conflictos en materia de trabajo a través del diálogo. Si no existe acuerdo en el sector, las partes pueden demandar ante los jueces y jueces laborales, quienes en todo momento fomentaremos un acuerdo conciliatorio rápido y ágil, protegiendo los derechos de las personas, en especial los de la trabajadora. La conciliación es adecuada porque nadie tiene garantizado que ganará el litigio en caso de llegar a juicio.
Los titulares dependemos de las pruebas aportadas. Actualmente los juicios son rápidos, sin embargo, pueden prolongarse por la promoción de un juicio de amparo. Recuerda, no hay malos arreglos. Por eso, a través de la conciliación en el centro o en el tribunal laboral, celebrar un convenio da la tranquilidad de no pasar por el juicio, ahorrar tiempo y dinero, respetando todos los pasos que dicta la ley. Actualmente, el 80% de los conflictos laborales a nivel federal se resuelven a través de la conciliación. Y en más noticias, el segundo tribunal colegiado del 17º Circuito determinó que en los casos de arresto administrativo por conducir en aparente estado de ebriedad, si el probable infractor no designa un defensor, renuncia a dicha prerrogativa o no lo solicita, el juez cívico debe designarle uno de oficio y no permitirle que se defienda por sí mismo. Este criterio se desprende de uno establecido por la primera sala de la Corte, en el que determinó que para garantizar la defensa adecuada del probable infractor, es necesario que éste se encuentre representado por un abogado en derecho. Si el motivo de la detención de la persona que busca la protección constitucional es que ingirió bebidas alcohólicas por encima del límite permitido en el reglamento de tránsito del municipio de Chihuahua, no resulta apegado a derecho que renuncie a un abogado o que se defienda por sí mismo, pues existe un indicio de que no puede tomar decisiones en esos momentos ante su aparente estado de embriaguez, salvo prueba en contrario. Y en más temas, la UNESCO y la Universidad de Oxford invitan a los operadores de justicia al curso sobre promoción de las normas de libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y a la seguridad de los periodistas. Esto en el marco de las normas internacionales y regionales sobre la libertad de expresión. Se presentarán, analizarán y debatirán decisiones clave de tribunales regionales, sobre todo en temas relacionados con los límites a la libertad de expresión y los desafíos que impone la era digital. El curso gratuito en línea tendrá una duración de 5 semanas y contará con invitados de alto nivel como relatores especiales de la ONU, jueces de tribunales regionales de derechos humanos, fiscales y abogados especializados. La preinscripción ya está abierta. Momento de una pausa, pero antes, en el Valle de México hay pronóstico de lluvias para esta tarde. Tome usted sus precauciones y sus paraguas. Volvemos. Al regresar, es indispensable establecer mecanismos que garanticen a las personas con discapacidad acceder a cargos de elección popular. (14:09). Gracias por continuar con nosotros. Le tenemos más información. Es impostergable que las personas con discapacidad, que representan cerca de 6% de la población, sean consideradas de manera central en las políticas públicas, destacaron magistrados y especialistas en el Foro para la Difusión de los Derechos Político-Electorales de este sector de la población, desde la justicia electoral, organizado por el Tribunal Electoral. Lamentaron que persiste el estigma y la discriminación contra las personas con discapacidad, pues como sociedad poco nos ha preocupado la inclusión. Ante esto, llamaron a seguir impulsando acciones afirmativas, mecanismos y reformas que garanticen que las personas con discapacidad puedan acceder a cargos de elección popular. La protección y el ejercicio de los derechos fundamentales forman parte de las obligaciones del Estado y por eso misma causa se convierte en nuestro deber como juzgadores garantizar un andamiaje electoral que asegure la diversidad social y la pluralidad política. Y en otros temas, la desinformación se ha propagado de manera peligrosa en nuestro país y ha influido en los procesos electorales, pues a muchas personas ya no les interesa la verdad, sino solamente que sus políticos o corrientes políticas afines sean superiores que los adversarios, señaló el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
¿de qué serviría que los jueces, por ejemplo, entren a ponderar restrictivamente las actividades de funcionarios públicos si no piensan cumplir las sentencias? Y que además esto no les traiga ningún tipo de sanción, al menos moral. Al participar en la mesa de diálogo del Pleno a la Plana, Desinformación en Procesos Electorales, acompañado por representantes de medios de comunicación, indicó que para combatir la desinformación se deben proteger lo que denominó repositorios de la verdad, como son las universidades y la academia, espacios libres de los vicios de las corrientes políticas y de la polarización. Y ahora Jesús Daza nos presenta un recorrido por algunas de las judicaturas locales. Juzgadores del Sistema Penal Acusatorio de Baja California Sur se reunieron con el titular del Poder Judicial Estatal para detectar deficiencias y con ello fortalecer la impartición de justicia. Ante las bajas cargas laborales, el Consejo de la Judicatura de Veracruz determinó extinguir los juzgados municipales de Zaragoza, Sontecomatlán, Aquila, Tantima y Tatatila. Los asuntos pendientes serán turnados a otros juzgados. El Instituto para el Mejoramiento Judicial del Tribunal Supremo de Justicia de Guerrero impartirá el curso en materia de oralidad familiar, mercantil, penal y civil en la sede del Palacio de Justicia de Iguala. Un juez del Estado de México sentenció a 6 años de prisión a Roxana N. por el delito de homicidio simple con exceso de defensa, tras haber asesinado a su agresor sexual. Sus abogados y organizaciones de la sociedad civil señalaron que impugnarán la resolución. Y el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México publicó los lineamientos para la gestión de los juzgados civiles de proceso oral del Poder Judicial de la capital del país. Señalan que las audiencias orales, civiles, mercantiles y de extinción de dominio deben contar con indicadores de gestión del caso y de las audiencias. Establece que para hacer efectiva la inmediación se privilegiará el desahogo de los asuntos en el menor número de sesiones posibles, evitando el diferimiento, y cuando no se alcance un acuerdo, se privilegiará una solución alternativa del asunto a través de la comunicación directa entre las partes. Pese a los esfuerzos mundiales, 640 millones de niñas aún son forzadas a contraer matrimonio, de las cuales 58 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, región que ocupa el nada honroso tercer lugar en este rubro. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, las nuevas tecnologías podrían servir para brindar información a las niñas y con ello evitar el matrimonio infantil, fenómeno que tiene consecuencias severas en su futuro, pues las menores que son forzadas a contraer matrimonio tienen menos probabilidad de permanecer en la escuela y mayor posibilidad de un embarazo precoz, lo que implica riesgos para la salud. Las mujeres y las niñas merecen un mundo libre del matrimonio infantil, donde disfruten de su autonomía corporal y sus derechos humanos, para que puedan vivir a su máximo potencial. Así que es tiempo de invertir en más soluciones innovadoras por y para las mujeres y niñas. Antes de despedirnos, les recordamos que continúan los actos conmemorativos por el 80 aniversario del Colegio Nacional. Hoy a las 18 horas se llevará a cabo la sesión solemne para conmemorar este aniversario, acto que podrá seguir a través de la página de internet del Colegio Nacional, www.conal.mx, y a través de sus redes sociales. Posteriormente se inaugurará la exposición 80 años en 80 carteles. Lo invitamos a seguir en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. A las 19:30 horas no se pierda el avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Buen provecho y excelente tarde.